Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un nuevo Cinco Elementos. Estamos acá con nuestro invitado Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Mm. Bueno, Jaime es Inostroza Campos, es arquitecto de Chile. Estudiaste en Valparaíso y sos de Temuco. Sí, estudié en la Universidad de Valparaíso, soy de Temuco y luego hice mi magíster en Estados Unidos en la escuela de Taliesin. Muy bien. Y primero, ¿por qué de Temuco fuiste a Valparaíso y no fuiste a Concepción o a Santiago? Ah, bueno, Valparaíso me pasó algo muy bello. Creo que bueno, yo viví en Alemania cuando yo tenía como 8 años, en Gießen, Ah, que es una ciudad pequeñita, cerca de Frankfurt, que queda. Y cerca de Gießen está Heidelberg, que son estos castillos que son como tallados en la roca. Y cuando paso miro un poco como los ascensores y la roca como que subía esto. Entonces como que me trajo mucho recuerdo de Alemania, el edificio de la Santa María también me trajo recuerdo de mirá vos. Alemania. Entonces dije que era una ciudad bellísima porque se miraba desde el cielo hacia el suelo, todo lo contrario como se ve una ciudad normal. Entonces, como Génova un poco. Entonces, me trajo eso y me inspiró como ir a Valparaíso. ¿Y a qué Ujú. universidad fuiste de Valparaíso? A la Universidad de Valparaíso, o lo que se dice Universidad de Chile de Valparaíso, que es la estatal. que- Bien. ¿Y de ahí después saltaste a Estados Unidos, a Taslin? sí, de ahí postulé y quedé en el magíster de arquitectura de Taliesin, que fundó Frank Lloyd Wright en el año 32. Es una escuela Y experimental, más que nada. sí, sí, y no Columbia? ¿Por qué fuiste ahí? ¿O pensaste ahí? Em, Tenía una motivación que era mi idea de construir solo. Eso era algo que me debía a mí mismo, como poner en práctica toda mi teoría o lo que había aprendido en arquitectura y volverlo en una obra. Y Taliesin te permitía hacer un refugio en el desierto de Sonora, donde está la escuela. Entonces, era más que nada eso, probarme a mí mismo si podía construir arquitectura, con poco en realidad. ¿Y por qué Y eso. construir solo? Eh, Mira, tú tienes sus bellezas, por así decirlo, y sus grandes problemas. Al principio no sabes qué hacer, no entiendes muy bien cómo se hace. Yo nunca había construido solo. Y luego ya cuando empiezas a entender la logística, la forma, cómo es la jerarquía de las cosas, las acciones, y que además es tu fuerza propia, que tú tienes que poner, tu empeño, tu esfuerzo, tu sacrificio, se logran las cosas y va bien, porque hay un tiempo como en el desierto que tú quedas solo y da como para meditar mientras tú estás trabajando la madera. O yo estaba, suponte, encerando mi madera y me daba un tiempo fabuloso de pensamiento arquitectónico sobre las cosas. Entonces, eso era muy A, bello. a su vez, también es un trabajo individual, no es porque estés haciendo solamente eso, a su vez es todo solo, es todo individual, todo vos Sí, mismo. sí, es todo yo mismo. Tú te consigues los materiales. La universidad sí te entrega $2.000, que es como si te aprueban el proyecto, hay que aprobar el proyecto en tres etapas: diseño, construcción y después obra. Son tres etapas que tienes que pasar, por eso no todos construyen en Taliesin, tienes que pasar una comisión. Y bueno, y con $2.000 tú tienes que generar arquitectura, y eso es lo difícil, eso es ¿Y lo lo complejo. hiciste? ¿Lo lograste? No, no, O tuviste que poner más plata? ¿Te alcanzó? eh, Sí, obviamente tuve que poner algo de mi bolsillo, tuve que poner como $500 o Ah, setecientos bueno, dólares no fue para, tanto. claro, por herramientas, cosas que tenía que generar, te fijas, pero quedé conforme con el Bueno, resultado. igual tuviste bastante acotado, no es que tampoco te sobrepasaste de No. lo pedido. Claro, es que además el lugar que te dan es de 10 feet por 10 feet, que eso significa 3,5 metros por 3,5 metros. No tienes mucha.
rango para extenderte en una obra. Tiene que ser muy precisa y justa y lograr que sea interesante arquitectónicamente. ¿Y qué aprendiste para Chile, para volver? ¿Qué te trajiste de esa experiencia a Ah, buena, Chile? buena pregunta, Adrián. Yo creo que me traje un poco como el entendimiento de la geometría y del vacío de Wright, un poco. Yo creo que la manera de construir, eh, la madera me traje también un poco y entender el lugar también como un poco me enseñó la Universidad de Valparaíso y cómo Wright un poco entendía lo que era la naturaleza, cómo tú te Ah, emplazas con el proyecto en la naturaleza, que no se debe, algunos tienen, ellos decían un statement, o sea, como una forma de colocarse, ¿te fijas? Como fuerte o imponiéndose, pero Wright siempre decía que tenías que ser como una gracia al paisaje, más que una desgracia, decía él. Entonces creo y sigo creyendo en eso, como más como del, bueno, que ahora va con mi tesis de doctorado, que es el Genius Loci, de entender el lugar y luego empezar la arquitectura. O sea, como porque, una arquitectura prehistórica, por así decirlo, antes de que nazca. porque tu ejercicio es en el desierto estadounidense, que es el desierto, eh, el arenoso, como Arica. Pero vos trabajás en el sur, donde igual en el sentido de desierto de nada, ¿no? Porque también en el sur hay grandes extensiones, pero tienen vegetación nada más, ¿no? Pero también son Ah, extensiones limpias. ¿Y por qué, cómo jugó eso? Porque vos tuviste un mirador en Temuco. sí, ¿Cómo jugó esa relación entre hacer un elemento en el desierto y otro con la naturaleza? Pues son dos situaciones muy diferentes, hasta de vivir. Es más fácil claro, vivir en la selva que en un desierto. claro, más que nada, el lugar, es el lugar que responde a la arquitectura. Entonces, un poco lo que aprendí en el refugio Atalaya de Estados Unidos, lo quise llevar de cierta manera al mirador del Ñelol. Pero más que nada como atrapar la geometría y yo creo que es un poco lo que tiene eso, que tiene como secuencia de los arribos, o la Sí, secuencia de la llegada. Y ese principio arquitectónico es muy interesante y tú lo puedes ver en muchos arquitectos. Carlos Scarpa, que eran amigos con Wright, lo tenía. Lo puedes ver también mucho en Asplund, que tiene ¿verdad? El cementerio, el crematorio, que es precioso, ¿verdad? Pero son secuencias de llegada, de cómo tú te da la mano el proyecto. Entonces, cómo se abre la bien. manilla de un proyecto. Entonces, lo que yo rescato es eso. Latinoamérica, viste que casi siempre Mies y Le Corbusier tuvieron muchísima más como llegada, ¿no? Wright no tiene tanta llegada a Latinoamérica. Eh, ¿Qué crees que sucede ahí? Porque en Estados Unidos, en Europa sí Wright tiene muchísima llegada. ¿Qué crees por qué nosotros miramos más a Mies y a Le Corbusier? ¿Qué crees que pasa ahí? Em, Mira, es una pregunta que podría dar para una investigación, ¿ah? Como para hacer como un magíster, si quieres, o una tesis doctoral, si uno quisiera hacerlo. Pero yo creo que fue más que nada los arquitectos que fueron influenciados en Chile en la época moderna, se influenciaron mucho por Le Corbusier. Pero Wright, Mm, claro, era todo un contrario, ¿verdad? Él decía que él encontraba como la belleza en la naturaleza y la llamaba Dios, ¿te fijas? Entonces como que él era toda una posición contraria, entonces por eso yo creo que tampoco en Chile entró mucho. Hay algunos arquitectos que estuvieron en Chile con Wright, Borghesi, que fue un arquitecto de la Católica de Santiago, él estuvo involucrado un poco con él, trabajó con él, tengo entendido, no, hay un libro de él. Pero sí, no fue tanto, más que nada yo creo por los grandes referentes que tuvimos en Chile, Alberto Cruz, Emilio Duarte, ¿te fijas? Todos venían de una enseñanza de Le Corbusier. mm, Eh, Emilio Duarte, Harvard con Gropius, ¿te fijas? Entonces como siempre se trajo mucho más a mí de toda esta cultura de Le Corbusier
y fue así. Pero a Wright, Y claro, más era más, alemana, más europea más europea, claro. Y que Wright era más estadounidense. estadounidense, te fijas. Entonces, claro, por la influencia de Europa, de mirar a Europa, entonces viene esto. Más que nada. Bien, bueno, vamos a empezar. Em, eh, Obra propia, obra ajena, maqueta, objeto y dibujo. ¿Por dónde empezamos? Eh, Mira, yo quería partir por maqueta, me parece. Dale, A ver, entonces, vamos. Compartir pantalla. sí, como muy simple, ¿verdad? Bueno, esta fue la que hizo Frank Lloyd Wright en el año 32. Sí. Se llama Broadacre City. Hay que poner un poco en contexto un poco esta maqueta, ¿verdad? Que se ve acá. Que es muy Wow. linda la maqueta. Bueno, la cosa es que Wright en el año 32 estaba armando recién su escuela, que era Taliesin, donde fui a estudiar. Entonces Wright se estaba haciendo, ¿cómo te digo? Como el comienzo de su tercera vida. Como que Wright tuvo tres vidas, ¿verdad? Como que al final este tipo vivió, empezó a jugar con un cuadrado, ¿verdad? Y después salta, se mete como en lo maya, pero le va mal, empieza como a tener como pocos clientes y surge de nuevo en el 32 con esta idea de enseñar arquitectura. Y esta pasa a ser su manifiesto. O sea, un arquitecto que ya lo miraban como antiguo, que ya lo consideraban como pasado de moda, por así Mm, decirlo, vuelve con fuerza de nuevo en esta tercera vía como un pájaro de fuego, ¿verdad? A mostrar una ciudad utópica, donde cada ciudadano de cierta manera trabajaba un acre, que es como decir, mm. como media parcela, un poco, en el cual Sí, habían porque eso lagos. también es interesante de lo de Wright y lo que estábamos hablando antes de Mies y de Corbusier. También Mm. él era en la década del 30, ella era, ya era adulto, no tenía 40 o 30 como los demás. Entonces, ahí también habrá habido una diferencia, ¿no? Porque después sus alumnos sí, Neutra, Neutra o Schindler, ¿no? Tuvieron al mismo sistema que Mies. Pero él era ya como un arquitecto adulto. Claro, de hecho, siempre se dice, te fijas, este portafolio que hace en 1910 cuando termina la Robbie House, que es la casa Pradera, esta casa, y donde como que se menciona, varios historiadores lo dicen, otros no, que inventa la planta libre. Y Claro, habían tres jóvenes que estuvieron en esta exposición de Berlín, Gropius, Mies y Le Corbusier, ¿verdad? Que miraron esto que era nuevo, que ya no había. 1910. 1910, sí, el portafolio Barsmouth se llama, imagínate. Entonces, él ya tenía aquí, la Casa de la Cascada lo hace a los 70 años, o sea, Sí, que parte el 34, o sea, aquí ya era un hombre, como tú dices, adulto. 65, adulto ya, y que tenía una madurez, yo creo, o había ensayado y fallado, por así, ensayo y error tantas veces que ya tenía como un dominio Mm. sobre aquello que podía manejar. Entonces, Sí, bueno, que tuvo una educación del siglo XIX, ¿no? En cambio, los de Mies y demás fueron auténticamente siglo XX. claro, y esto también se le mezcla un poco con esta idea de Unitarian, ¿te fijas? Que viene de como de estos galeses que vienen de Mm, allá, entonces él siempre como que nombraba la naturaleza como Dios, o sea, siempre como algo espiritual, donde él mezclaba su arquitectura. Entonces fue una cosa de fusión de muchas cosas, más, bueno, tú sabes, bueno, todo lo que es la cultura japonesa, todo mm. lo que era la estampa japonesa o esa como estampilla, ¿verdad? Que él también la reinterpreta para sus obras de arquitectura, o como mostraba las perspectivas, que yo creo que son preciosas, como lo mostraba. Bueno, volvamos a la maqueta. Qué es lo que más te impresiona o te gusta de esta maqueta? Lo bello de la maqueta, si uno lo empieza a ver, empieza a ser como un tapiz, ¿verdad? Como una alfombra, podríamos decir, y que cada pieza está muy bien definida. Suponte los viñedos, lo que es ese círculo en relación al lago que va dejando, todo empieza a ser una composición. Y algo interesante como
él trabajaba en ese tiempo con este material nuevo, que era el plywood o terciado estructural, eso era nuevo, eso era en ese tiempo. Entonces la maqueta tiene 4 metros por 4 metros. Entonces Wow. a partir de estas 4 placas, ¿verdad? Y lo genial que tiene es que involucra a sus alumnos a hacer esta utopía. Y esto tiene que ver mucho también con el dibujo que viene ahora, que te mostraría, que tiene Dale, relación con... vamos al dibujo. Vamos al dibujo. Aquí. Ah, Esto fue, bueno, el 2015, el MoMA, creo, sí, el 2015, se abre el unpacking o los archivos, por así, ocultos que había dejado Wright, proyectos, cosas que había dejado, y se hizo una gran exposición en el MoMA. Y este es muy bonito, este March Balloons, que son círculos, o sea, globos de marzo, por así decirlo. Y marzo tiene que ver mucho con la primavera. Si recordamos suponte, si vamos de nuevo a Broadacre City, ¿verdad? Tú ves la geometría de Wright. Y si sí, entras de nuevo acá al March Balloons, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. O sea, no estamos inventando mucho la rueda, sino que estamos viendo cómo los elementos primarios, el círculo, el cuadrado, la línea, ¿verdad? Un triángulo, una elipse, que puede conformar un patrón arquitectónico. Y eso es lo genial de Wright. Eso es lo que tú sí. puedes ver en su obra. Y eso es lo que creo que yo también un poco aprecié de él, que a partir de esta geometría tan simple, que esto es con lápiz de madera, o sea, no tiene ningún retoque ni algo de, No, como de sofisticación, sino que la inteligencia de la sofisticación está en cómo utiliza la geometría y cómo de eso decanta en una obra, suponte, como en esta, que tiene que ver con la primavera. Entonces, tú ves claramente que empiezan a aparecer figuras de fondo, de frente, se abren, aparecen nuevas intersecciones con el blanco. El tono de los cafés es impresionante, ¿te fijas? Como, y la sí. pulcritud y la fineza de su mano. Se decía mucho cuando, bueno, cuando estaba en Taliesin que el maestro era como una máquina humana para dibujar los planos, porque tomaba las escuadras y las reglas, suponte la regla T, todo eso, pero de una forma, pero increíble, que todos solamente aprendían casi mirando. Eso fue lo que me Bueno, dijo el dibujo está todo hecho con reglas, los con reglas. círculos, incluso hasta el trazo del lápiz, ¿no? Parece que estuviera hecho como a regla, ¿no? A pasar la regla y hacerlo, ¿no? Claro, eso es lo bello que tiene, yo creo. Y lo otro que te fijas, las líneas horizontales, son pocas las líneas horizontales, pero hay las dos superiores, hay dos que pasan, arman como un horizonte, pasa, pero Sí. no termina, pero después sigue arriba. Entonces es como que él se deleitó, yo creo, jugando con esto. Entonces aquí se ve como un poco su obsesión también, o Bueno, su... y las líneas también son horizontales, el trazo del dibujo, porque vos cuando dibujás puedes dejar el trazo o directamente parecer que fuese como un plano, ¿no? Dibujar con lápiz en plano. Pero acá Claro, no, él quiso como representar que el dibujo son líneas verticales o horizontales, ¿no? El pintado. Claro, como que al final el achurado, o esto que le da el volumen a la figura, ¿verdad? Pasa a ser solamente líneas horizontales y Claro. verticales. Si tú lo llevas a eso, es eso. Y hay unos círculos que andan dando vueltas, que es en 1955. Entonces yo podría acercarme mucho al Guggenheim de Nueva York con esto. Eh. Y Porque también me mira qué podría acercar... interesante que es, porque hay un círculo, está el círculo este del café, el principal, ¿no? Que tiene las líneas, y después hay una intersección, Ujú. hay un sector del círculo que está dibujado con líneas medias curvas, como que te hace la... Y es Sí, el único el que tiene las líneas curvas entre blancas y de color, que te genera movimiento, pero después todo lo demás son verticales y después hay
hay otras que son verticales y horizontales, pero esa es muy interesante porque tiene volumen. Sí, Es la única sí, que tiene volumen. sí. De hecho pasa a ser como una estructura, ¿verdad? O como se ve como un cascarón de algo y como que sobresale un poco de la pintura. No queda Sí, plana. Tienes toda la razón. por- porque es curva la línea. Cuando vos la hizo con profundidad, Claro. como las líneas grises, ¿no? De lápiz que quedan, que suben y bajan. Ujú. eh, sí, no las conocía. Muy Y lo buenas. otro, mira, y si uno sigue como en esta conversación y lo que tú mencionas, tú ves que a un lado está como lo que cuelga, lo que queda así como un aro, ¿verdad? El pendiente. Mm, Y lo cuelga con unas pelotas pequeñas. Entonces queda todo contrapesado con esta masa que está acá, que lo deja como lo más pesado, pero se contrapone con este tirante o esto que tira. Entonces hay también un juego de contrapeso también, que también lo tiene el dibujo, que es muy bonito. bien. Sí, está muy bueno. Ujú. Pasemos a, ¿cuál es Vamos, la próxima? obra ajena. A ver, Espérate, vamos acá. seguimos con Wright. Sí, seguimos con Ray. Esta obra es muy bonita. Mm, eh, es una de es una de las últimas obras que hace Wright. Y cuando estuve en Taliesin tuve el privilegio de quedarme en ella por 4 noches. Es del año ¿Ahí? 50. Sí, sí. Es una beca, te daban una beca, te regalaban un premio y yo hice un dibujo de Taliesin y me dieron este como premio, esta beca. Y lo lindo que tiene que es la obra más pequeña de Wright. Tiene 88 metros cuadrados. No, no tiene más, ¿te fijas? Pero la belleza en el sentido de, Esa foto, justo te voy a decir que quería ver, ese interior. Es muy claro, lindo. es muy lindo porque es muy simple. La planta, el piso, te fijas que trae las piedras que están ahí del lugar, las pone como un suelo que entra a este pequeño lugarcito. Y trabaja también mucho lo que es esta condición como de zócalo, ¿te fijas? Que Mm. eso es como un invento de él que hace como, ¿te fijas? Que de repente como que empuja un poco las piedras y empieza a hacer de nuevo como estas cosas como mosaico. Entonces como que lo hace rugoso, se vuelve rugoso el muro, se vuelve táctil, por así decirlo, a la vista. Ahí se ven las piedras en sus interiores. Claro, ¿te fijas? Entonces, y el sistema estructural, más que nada de esta casa, que también es otra cosa que tenía algo fascinante, right? Que era la estructura, la noción de la estructura. Entonces él todo lo tomaba del centro, de la chimenea, y de ahí colgaban todo lo que era Mm. viga. Entonces como que siempre tenía un núcleo. Y este núcleo, por así decirlo, de hormigón o de cemento gravitacional, eso como gravitacional, él lo colgaba de ahí todo. Entonces, por eso tan fuerte lo que eran las chimeneas y todo eso. No, siempre está sobre todo con las casas, no tanto con los edificios no con los edificios, sino en las casas, me da esa sensación de que siempre su arquitectura como que fuga, ¿no? Es como de un centro y es como que es expansiva, ¿no? Siempre es como expansivo él. Y está bueno esto que decís de la estructura, ¿no? Pues el espacio y la estructura de él son expansivas. Tal vez no se entienda tanto en el Guggenheim o en la fábrica, ¿no? En el Johnson Wax. Claro. Capaz por el círculo, no lo sé. Mm. Pero no, él siempre como que expande. Sí, yo creo que acertaste muy bien. Yo creo que en sus casas Usonian, que son estas casitas de madera lo más pequeño, como que Wright en lo doméstico era muy bueno. No sé, eso es lo que yo Era veo. genial. Genial. Entonces, como que lo que tú dices siempre tú, cuando entrabas acá, suponte, cuando tomabas acá, suponte, el té o el desayuno, lo que tú querías, siempre fugado. Siempre fugado, pero con el lugar, con el paisaje, esto que quedaba un poquito una pendiente y llegabas al río.
Entonces, le dabas vuelta y de nuevo quedabas, suponte, puesto con la entrada. ¿Te fijas? Mm. Entonces, uno estaba en la entrada, pero también era la salida. O sea, siempre estaba fugado en relación a ese paisaje. Y lo más interno, que era como el dormitorio, A cuando verlo. tú ¿Ese dabas es? la No. vuelta. Mira, cuando tú entras acá, llegas acá a la chimenea y después te recibe este pequeño star que queda aquí, como L, que esa es otro patrón que tenía mucho Wright. Suponte, él trabajaba mucho estos patrones geométricos, suponte de L, H, la U, ¿te fijas? Mm, Y eso como que tenía como una maestría en cómo insertarlo en el lugar. Entonces, eso, y después tú entras como a esa pieza que se ve ahí, y esa queda con esa ventana, que es una ventana continua superior, que viene siendo esa, que es el mm. dormitorio. Y que es muy preciso, ¿ah? Es un dormitorio matrimonial y tiene su baño, y listo. Pero la condición de dejarte como en esa intimidad a través del juego de la ventana nomás, así muy, muy simple, no fugado, por así decirlo. En lo otro te fuga, pero en tu intimidad te quedas solamente con ese pestañazo nomás. Mm. ¿Hay fotos del dormitorio? Ahí está la planta. Sí, mira. Entonces, tú entras por esa, ¿verdad? Entrabas así muy simple. Luego tenías la cocina, la chimenea, pasa, llega aquí una pequeña terraza que viene siendo el zócalo de allá, y después das la vuelta y entras lo que es el dormitorio, que es Mm. yo creo que son una de las, o sea, son como cosas desconocidas que uno no sabe mucho de estos arquitectos, pero que le pusieron como su mejor sabiduría a estos últimos proyectos de su vida, porque esto es del 58 al 60, entonces ya el 59 él muere, ¿te fijas? ¿Y Entonces, originalmente siempre tuvo la misma función? ¿Siempre fue esta cuestión del colegio o tuvo una función doméstica en algún momento? Real, una familia que vive ahí. sí, era para una pareja, Ah, por eso Seth Peterson, que era para un caballero que le pidió creo en el 53 que le hiciera, pero Wright como que lo desechó, así como dijo, no, con usted no trabajo, una cosa así. Pero después lo retoma. ¿Por qué? Porque él le insistió, más que nada, el cliente eh, le insiste y lo hace. A ver, déjame buscar si sale Petro. ahí está. Ese- Ahí está, ¿te fijas? Ese es como el interior. Sí, Entonces al final, mínimo. mínimo, preciso, justo, como que se vuelve un mueble al final, el dormitorio. No Mm. busca más ni ser menos, ¿te fijas? Sino que pasa a ser justo. ¿Y vos te Y es, quedaste 4 noches acá? ¿4 días? sí, 4 días estuve ahí. Sí. Y no Y saliste esa, en los 4 días. ¿ah? No saliste, ¿Cómo? te quedaste los 4 días en la casa, los Sí, 24/7. sí, sí. No, y lo dibujé y lo empecé a medir No, todo. pues es que muchas veces cuando uno está de vacaciones, algo, no Eh, importa, pues voy a estar afuera todo el tiempo, no importa si el hotel es lindo o feo. Pero en este caso no, te quedaste los Sí, 4 días en la casa. sí, no, es que era algo único. De hecho, Hermoso. hermoso. De hecho, lo medí entero. Empecé a Ah, sacar. sí. Sí, lo empecé a medir suponte la relación que tiene el alféizar del muro con mi hijo, que estaba mi hijo en ese tiempo ahí. Entonces mi hijo alcanzaba a ver un cierto horizonte y tú, claro, luego te sentabas atrás y te construía una contraluz para ver la luz verde del paisaje. O sea, estaba todo No, muy bien diseñado. Entonces era muy lindo. Lo dibujé, lo medí, porque son joyas, son joyitas como escondidas, ¿te fijas? mm, De arquitecto. bien. Pasemos a la siguiente, a ver. Obra propia. A ver. Vamos al mirador. Este fue, bueno, el mirador del Mielol llevaba aproximadamente como, es un ícono de la ciudad de Temuco, llevaba 40 años
sin ninguna restauración, sin ninguna mantención más que nada. Entonces estaba en estado de deterioro tanto estructural como arquitectónico. Y es el lugar, la postal de Temuco, por así decirlo, para verlo. Entonces, a partir de, bueno, de una iniciativa propia, más que nada como los arquitectos somos un poco emprendedores, propuse esto a la municipalidad para generar un nuevo mirador o una nueva mirada de Temuco, regalarle algo a la ciudad. Por lo cual tampoco yo no cobré nada, sino que era devolver la mano a mi ciudad, de cierta manera, por lo que había hecho y lo que he estudiado. Y surgió esto, más que nada. Y lo que tenía así este mirador que era como interesante eran estos cuatro pilares, abajo se ven un poco. ¿Mm? No habían, las fundaciones no estaban porque se había hecho como muy rápido y mal hecho, entonces había que hacer de nuevo fundaciones de hormigón, lo cual se reparó también. Pero lo interesante era que estaban de nuevo estos cuatro pilares de ciprés que estaban cortados con motosierra. O sea, esto era antiguo y esto se trajo, no sé, yo creo con bueyes, o no sé muy bien la historia, pero tuvo que haber habido un sacrificio grande para llevar esos cuatro ciprés ahí y armar esta torre para mirar. Y a partir de esos cuatro pilares, que yo establezco como una grilla de 4 metros por 4 metros. Un poco como, podríamos decir, como Broadacre City, ¿verdad? Como trabajando un poco el material de la madera y nace esta idea como de poder trabajar una obra arquitectónica con madera y una estructura que pueda estar en el paisaje. Qué bonito. Sí, bueno, yo creo que quedó bien, se ve bien. Esta foto le gustó mucho a mi, esta foto, que un amigo que tengo que saca la foto, en realidad yo no soy muy bueno para la fotografía, pero Andrew Pliaget, que es fotógrafo de Estados Unidos, él es el fotógrafo oficial de las obras de Wright, de la fundación de Wright. Entonces con él hicimos siempre buenas migas o buenos contactos. Él también fotografió el refugio de Atalaya y él me dijo, esta para él era la mejor. Entonces yo le preguntaba, ¿Foto? pero sí, y yo le decía, pero ¿por qué te gusta tanto de esta foto? Yo capaz no le encontraba mucho valor. Y me dijo, lo que pasa es que aquí no hay horizonte, Jaime, no tienes suelo. Mm. Ah, vale, le dije. Y lo único que ves es un plano azul, ¿verdad? Te hace un poco de juego la luz de los árboles y esta escalera que sube, me dijo, y se pierde. Entonces aquí hay tres horizontes, por así decirlo, que aparecen o subyacen. Es decir, el cielo, la baranda y la escalera, y eso te marca el espacio. No es que sea la construcción de un suelo, sino como que realmente levita esto, o como que flota. Y eso le encantó. Y ya después lo entendí, después que me lo explicó un poco. Así que eso fue bonito. ¿Y la foto de quién es? De Andrew Piaget, Ah. el que te digo que es el que yo Ah, él conocí. mismo se autoelogió la foto. Sí, el mismo, el Ah, mismo. pensé que era, elogió la foto de un X, de un No, tercero. no, él mismo me dijo que esta era su mejor foto Ah, de, del de refugio. la obra. En la obra, claro. Y yo le pregunté por qué. No, claro, y él después me explica que lo que te mencioné. Muy bien. Y claro, y después tiene que ver mucho con lo que te había mencionado, que Wright tenía mucho esto de las secuencias de arribo, o de llegada, o de saludo de mano. Te fijas, primero tú entras por este puente, te recibe como este pequeño cajoncito en sombra que tú ves como un destello. O sea, se vislumbra una luz, pero no la puedes descubrir. Y luego empiezas a entrar un poco al proyecto. Te fijas, esto es como casi antes de entrar. Entonces son varios espacios o llegadas a un mismo planta de 4x4. Mm. Y no tiene mucha, como te digo, matemática, sino que es lo que me podía dar el lugar. Y eso aprovecharlo al máximo para hacer la circulación, que esa es otra cosa muy importante. Entonces la escalera entra
y sale, o es interior-exterior y que se vuelve balcón. Un poco los dibujos, como lo fui Bueno, pensando y ¿por qué haciendo. no te echaste? ¿Por qué no te echaste con policarbonato transparente? No, más que nada lo hice así, más que nada un poco por la imagen que quería de la luz. Por la luz que tenía la cumbre del Ñelor. Entonces quería atrapar un poco eso del cielo y traerlo a partir del árbol y el paisaje. Ya más que nada es No, porque como, tranquilamente podía haber sido directamente al aire libre, o era una cuestión también de lluvias que te querías proteger. sí, también un poco de lluvia y solamente se marcó lo que es el interior un poco, pero es porque es un mirador también, no desea ser una vivienda, es una cosa de paso. Claro, si llueve no vas a un mirador tampoco. No. Es como así nomás, te fijas, es un paso nomás, de pasar y llegar y visitar algo y después irse. Pero es verdad que el techo con el policarbonato, como que la luz te la hace más neutra, ¿no? Te la equipara, ¿no? Sí, y eso tiene que ver mucho con el contraste que se hace con el palillaje. ¿Te fijas? O sea, el palillaje del mirador no está, está puesto de canto. Entonces, cuando Mm, se pone de canto la madera, se dramatiza el ingreso de la sombra hacia adentro y de la luz. Entonces, eso también pasa con otra luz. Podríamos decir que el techo, la techumbre con ese carbonato, con ese brillo, se contrapone con esta profundidad de sombra que pasa por ese palillaje, que bien, está colocado cada una pulgada, ¿te fijas? Es como una pulgada y media. Entonces eso me daba esa densidad que quería yo, que no quería que la gente mirara de una, o sea, que la gente no viera inmediatamente, descubriera las cosas, sino que fuera a través de la luz, fuera descubriendo estas llegadas o estas bienvenidas de luz para acceder y mirar el paisaje. bien. Y entonces, porque dices que el policarbonato a la temperie se va desgastando rápido. ¿Lo van cambiando o ahora queda como va, el tiempo lo va... No, obviamente esto necesita mantención, o sea, es de los dueños, te fijas, y obviamente es madera, entonces esta madera necesita protección y obviamente el policarbonato con el tiempo después hay que cambiarlo, poner otro, pero eso ya es tema de los dueños, ya no es, no es tema. ¿Y lo cuidan? ¿Está cuidado? Sí, o sea, lo que yo he visto sí, se Bien, cuida y es de acceso público, es para la gente. Así que es un regalo más que nada para el ciudadano. buenísimo. Vamos a la última, ¿no? Nos falta el Sí, objeto. sí, vamos al objeto. Eh, origami, esta más que nada. Qué lindas Yo que creo son que estas. sí, mira, objeto o cuando tú mencionabas ese objeto o algo, un artefacto, y creo que lo refleja muy bien esto, Wright, que pocos saben eso, su maestría, esta silla origami está hecha de una plancha de terciado estructural. Todo lo que tú Sí, ves es de hecho de una pieza. Los encuentros de las piezas, suponte, de los brazos, no se ven. Eh, si tú ves como objeto, como belleza, ese es Andrew, suponte que toma esa foto, sí. que es el fotógrafo amigo que tengo en Estados Unidos. Entonces, si tú ves como que gentil, ¿verdad? Es la silla en el interior. O sea, Wright también era un arquitecto de interiores, también yo puedo Sí, decir. sí, todos sus muebles, todo el mobiliario era de él, hasta la vajilla era de él. Todo hacía él. Todo, claro, hasta la manilla te podía hacer. Bueno, hasta vitrós hizo en la Casa Robbie. El vitró de otoño es diseño de él. Entonces, lo genial es eso, de cómo en una pieza así como tan simple como un terciado estructural, ¿verdad? Tiene la creatividad de hacer como una pequeña flor de madera al final. Mm.
que son estos pliegues y la arma. Entonces, es preciosa esta silla. Y tuve el privilegio también de estar cuando nos reuníamos como escuela, podíamos estar en el estar y sentarnos en estas sillas que son fabulosas, son como objetos ya de arte, más que nada, yo diría. Mirá vos. No, y además también estaba viendo los almohadones rojos de la pared de atrás también son hermosos. Sí, E- e- Ese claro, banco es precioso. sí, y ese es como, mira, y tocaste un punto como bien bonito. Wright como que lo hacía en obra. Siempre como que Seguramente, sí. lo diseñaba, lo pensaba, pero cuando ya estaba en la obra le daba otra vuelta más. Entonces, esos están colgados atrás, ¿te fijas? Están puestos nomás. Y la banca también, es como hecha en obra, entonces que queda precioso con el contraste, ¿te fijas? Un poco, Y las sillas también. Claro, porque el origami es esta cuestión del papel, ¿no? Ir doblando el papel, con un solo papel generar un elemento, ¿no? Tipo las aves y todo esto. Él en ese sentido acá, con la madera terciada, hace este juego de que con un solo panel lo dobla todo, ¿no? claro. Entonces, ahí tú ves como la enseñanza japonesa, la continuidad del pliegue, que es otra cosa también que aprendí mucho en Valparaíso, que es como una manera de pensar la arquitectura en continuidad. Entonces aquí está hecho, y está hecho finamente, encuentro yo, de cierta manera, con este objeto de la silla origami. Incluso cuando el apoyabrazo, a Mm. veces, depende cómo lo mires, a veces lo ves como apoyo, después a veces parece que está caído, parece que es una sombra del lateral. Es muy bonito. ¿No? Tiene como muchas variantes visuales, como que te puede Sí, engañar o no. sí, eso es bonito porque es como una pequeña pestaña en sombra, ¿te fijas? Como Claro. de la obra, por así decirlo. Y la estructura, ¿te fijas? Pasa una diagonal que agarra y toma estos dos Ah, cuerpos, claro, ¿te ahí está fijas? la base, ¿no? Tiene una Ah, base sí. horizontal y, claro, y la une Claro, atrás. y las une atrás, entonces como que queda, por eso se mantiene la silla y tiene el ¿Y son ángulo también, cómodas? sí, muy cómodo. Cuando estuve aquí, ¿te fijas? Y hay como un pequeño ángulo, ángulo que se Sí, muestra ahí en como el corte, que te permite que es como 10 grados, 12 grados, que es lo que permite que te quedes como cómodo, recostarte. claro, un poco recostado. Y eso, creo que es muy bonito que a partir de este, como tú decías, como pliegue, de esta idea de continuidad, lo hace con la madera ya, pero también lo hace en su tercera edad, ¿eh? Es como que estalla, de cierta Sí, manera. Se vuelve otro arquitecto y se reinventa. Eso yo lo que encuentro genial de este arquitecto, que de las circunstancias de su tiempo, sociales, económicas, lo que tuvo, familiares también, que tuvo tragedia, se pudo reinventar y hacerse de nuevo. Es como algo bien. como hacer siempre, yo creo, como arquitecto. Los colores también. ¿Es también un solo color? ¿Cómo es el tema del color? ¿Hay o es, las sillas tenían un solo color y ya? Wright tenía como suponte si tú pones palette, colors. Tú entras acá, suponte, y ves eso, y esa era su como paleta de colores de trabajo. Siempre estaba Entonces, ahí siempre, metido. claro, siempre lo tuvo. Suponte el más distintivo es el Red Cherokee, que es como ese rojo que De los en varias. asientos de atrás. Claro, y ese se muestra mucho en Taliesin West. Pero ese rojo, que es como medio como granate, un poco más como marrón, ese lo saca de un automóvil, suponte Ah, que él tenía. Entonces, es una pintura como de automóvil, que él toma ese color y eso lo aplica a muchas de sus obras, el Red Cherokee. Lo puedes ver en Taliesin West, lo puedes ver en mucho en em, el que queda cerca de la Casa de la Cascada, el Kentucky Knob, también es otra obra que tiene el Red Cherokee. Y todas las obras de Wright también. Cuando tú vas a una obra oficial de Wright, tiene un cuadrado rojo y es del Red Cherokee. Entonces,
los arquitectos de Taliesin trabajaban en eso y los aprendices también. Llevaban esa paleta de colores. No. ¿Y cuántos años estuviste en Taileed? Yo estuve 3 años aproximadamente. Terminé mi magíster en 2 años y medio y luego me quedé para construir el refugio como Bien. proyecto ¿Y el independiente. doctorado dónde lo estás haciendo? Estás haciendo el doctorado ahora, ¿no? Sí, sí, también siguiendo un poco la huella de Wright en la Politécnica de Madrid con Arturo Franco. Estoy con él. Ah, Ar- Arturo pero eso Franco es Díaz. en ETSAM. Sí, en la ETSAM, en Madrid. Sí, con Arturo Franco Díaz. Un buen arquitecto. Muy bueno. Sí, sí, lo conozco, de Galicia, ¿no? Sí, sí, sí. Gallego. Sí, sí. Sí. Muy buen arquitecto. Eh, buenísimo. Ujú. Así que bueno, terminamos. Ya están todas, ¿no? Sí, ya está todo. Ahí. Eh, y después del doctorado, ¿qué pensás hacer? ¿Cómo lo vas a seguir? ¿Y cómo seguís a Wright desde ETSAM? ¿Qué relación hay? Bueno, Arturo y yo empezamos como a pensar un poco, bueno, cómo podríamos darle una mirada fresca a Wright, porque Wright, claro, es un gigante, ¿te fijas? Que hay que, ¿qué podrías traer tú de nuevo de Wright? Entonces empezamos a pensar en el genius loci, en el genio del lugar, cómo este arquitecto, antes de hacer arquitectura, entendía y es clave, yo creo, para que la arquitectura se vuelva una gracia o una extensión de la naturaleza. Entonces, a partir del Genius Loci americano. Entonces yo empecé como a investigar y a darme cuenta que en realidad lo que hacía Wright era, suponte, si tú comparas la entrada de la Casa de la Cascada con la Ville Savoie, son dos maneras muy distintas de pensar. En ¿Sí? uno, en uno hay un esfuerzo de romper la roca, porque está en una situación agreste. En cambio, no, Le Corbusier está en una situación urbana de entrada. Entonces, por eso sus pilares y su elegancia, ¿verdad? Pero acá no. Hay una cosa que tiene que ver con la fuerza telúrica, tiene que ver con el agua como fuerza bruta que está cayendo el agua y suena. Entonces, hay como un esfuerzo para entender ese lugar y llegar a él a una comprensión, para luego proyectar. Entonces, tiene que ver mucho con el paisaje telúrico, tiene que ver mucho con Walden, que tiene que ver con estas experiencias como de vivir en la naturaleza, ¿te Mm. fijas? Entonces uno se va aproximando y va perfilando a Wright desde esto, desde cómo él entendía el lugar, o esas intuiciones de esta geometría oculta, ¿verdad? Que él tenía, pero que nunca fueron declaradas o decantadas, ¿te fijas? Él decía, Eh, no, nada, que él decía, suponte que se siente la presencia de Dios en el desierto, porque no hay hombre. O sea, ah, por ejemplo, claro, así, ausencia. ausencia, ¿te fijas? Eh, podemos nombrar a muchos arquitectos contemporáneos que siguen a Mies, o que siguen, ¿no? Bruders, o podemos hablar de Corbusier y podemos hablar otros, ¿no? ¿Quién sería como de los contemporáneos importantes? ¿Hay uno que sea el writer? ¿Hay un fanático de Wright en los contemporáneos que vos veas? Em, En los contemporáneos, no sabría decirte si hay un contemporáneo. Creo que hay como ciertas como... No, 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 como diciendo, no sé, Javier Claro, de Greiter es fanático de Wright. No, no es fanático, es más fanático de Mies, ¿no? claro. ¿Encontrás alguno de estos que decís, este Sí, es Wrightiano? sí, mira, suponte, yo diría que los australianos, Le Plastier, si tú ves la obra de Le Plastier, tiene mucho de casa de Wright, Usonian. Bien, Si tú ves mucho obras de Olson and Kunding, tú puedes es ver ahí verdad. totalmente. Y si ves a Bowling and Jackson, que son buenos arquitectos de Estados Unidos, y ves sus obras, yo creo que encuentras ese referente. También lo puedo ver, suponte, en la primera obra, que no es muy conocida del arquitecto estadounidense Stephen Hall, Mm. eh, es de madera, que era muy simple, creo que La Casa Roja, esa, ¿no? La esa, Y. la casa Y hay otra que hace al principio, parece que es Moby Dick, no recuerdo muy bien,
pero es una casa de madera muy simple y con una grilla muy clara de cómo se establecía en el lugar, que es preciosa esa casa. Y si tú lo ves en un comienzo es muy cercano. Sisa, si tú lo ves en el restaurante Boa Noa, la Los cubierta, primeros, ¿sí? La la cubierta, del si te mar, hace ¿no? La de las piedras. la de las piedras, el restaurante ese es totalmente, esa procesión, suponte, las secuencias de llegar al restaurante es totalmente raidiana, por así decirlo. O Bueno, pero es de la escar, década del 50, del 60 ese, ¿no? Es claro. una de las primeras. Su obras primeras del 62, 63 de Sisa, que son esas, Porque que hay, ahora Sisa no está en el origen Wright, está en el origen Sisa. sí, está en otra. Está igual Sí, es sí, bastante Le Corbusiano, Sisa, incluso sí, dicho por él mismo, ¿no? sí. Eh, bueno, ¿algo Ah, más? no, agradecerte, lo pasé muy bien y muchas gracias por conversar contigo, Adrián. Muchas De gracias. nada. Así que, bueno, gracias y nos veremos en cualquier momento. Bueno, un abrazo, Adrián, de Chile. Abrazo. Chao, chao.